está fuera del programa en este ratito, va a estar 1 hora aproximadamente fuera. Mira, me parece una excelente pregunta porque cuando Lizy Burgos ahorita dijo que para el proyecto 152 de aprobar el uso de la marihuana medicinal, el cannabis, y que nadie fue a la vista de poner en contra en términos de cómo se va a aplicar en el lugar de trabajo, fue inevitable tener un poco de sentido de culpa porque no fui. Uf. Y acabo de crear conciencia y me voy a mantener ahora a la mano con ella y con Joan para este tipo de proyecto, porque yo de haber ido, Fernán, hubiese sido el único, Nueva Vida hubiese sido el único que fue allí a decir, arreglen esto. Porque aplicar el consumo de marihuana medicinal en el contexto del trabajo sin restricciones, porque no tiene ninguna, o sea, no tiene parámetros de cómo un patrono va a permitir eso. Y se agolpó sobre mí este sentido de responsabilidad mayor. Pero yo no sé cómo los oyentes lo puedan correr en términos de todo lo que está pasando. Tienes el 184, que nos quitaría el derecho de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, una visión de las relaciones como la entendemos. Los maltrataríamos de eso convertirse en ley. Tienes ahora el consumo del cannabis, que impactaría tu área de trabajo de forma inmediata, de convertirse en ley, y ya se aprueba posiblemente el lunes en la Cámara para pasar al Senado, que es más liberal, y creo que Pierluisi lo va a firmar. Yo no sé, yo siento que estamos en un mundo que está cambiando tan aceleradamente en un montón de cosas que si no reaccionamos, somos indiferentes. Un pastor en Canadá acaba de ser puesto preso hace un día y pico, porque en esta etapa de la pandemia, ahora abrió la iglesia para recibir a los hermanos y dar un culto, y en Canadá las iglesias todavía no pueden abrir. Está preso por el delito de haber abierto la iglesia para predicar y recibir los hermanos. Y por otro lado, aunque aunque a algunos les parezca una broma o algo pintoresco, silvestre, accidentado, también estamos teniendo esta situación de los turistas que está abrumando a la gente. Sí. O sea, en San Juan, en Bayamón, en Luquillo, y ya un grupo de 130 personas que se reunió en el Viejo San Juan para decir, no queremos más esto. Sí. Y que me hizo pensar a mí, esto puede ser bien peligroso. Ya tienes un pequeño grupo de personas que tal vez no, ojalá no, pero pudieran estar dispuestos a enfrentar a esa gente. Claro. Y formarse una situación aquí bien complicada. Y todo esto junto, pues sí, la pregunta es muy válida. O sea, ¿qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿en qué momento es que estamos, verdad? Exactamente. Sí. El alcalde de Carolina, ayer lo vi en la prensa haciendo unas expresiones y lo felicito porque tenía una firmeza en términos, entonces él no dijo que iba a agredir a nadie, pero dijo que el grupo de turistas que está creando este escándalo en estos lugares, que no se muevan para Carolina, aquí yo no se lo voy a permitir, ¿verdad? Como primer ejecutivo de la ciudad de Carolina está asumiendo postura. Pero sigue, ¿verdad? Este ambiente... Sí. Es imposible estar indiferente, es imposible montarte en tu carro, ir a trabajar, llegar a tu casa como si nada estuviese pasando. Pero yo no sé cómo la gente lo está procesando, de verdad que no tengo idea. Reacciona 787-993-9700. En ruta, buen día. Buenos días. Adelante, baja el radio un poquito, por favor. Dios bendiga. Sí, saludos. Es indudable que estamos en los principios del tiempo que marca la vida de los últimos días. Ya las cosas son lo que era malo antes es normal ahora, y por lo tanto lo miro así porque no pueden caer otra sola cosa, que es que las tinieblas quieren soñarse de todo para que sea normal cuando aparezca todo lo demás y poder decir todas las cosas que si cuando la gente venga exacto es otra cosa. Pero esa es mi opinión. Dios le bendiga. Gracias por estar acá en ruta. Adelante, buen día. Hola. Fernando, Dios te bendiga. Hey, saludos, cuéntame. David de Humacao. Qué bueno, un abrazo. Te quiero, papá. Igual, Mira, brother. mientras estaba escuchándolo, y estaba escuchando a Juan Carlos, me vino este pensamiento, y es que los días que Dios los ha estado acortando.
y nuestra redención está cerca, pero también me doy cuenta de que muchos ciudadanos ignoran verdaderamente las repercusiones que esto puede tener y va a tener, no tan solo con nuestros hijos, sino en nuestra sociedad completa. Como ahorita la hermana, la doctora Angie estaba diciendo, va a repercutir en nuestra cultura. Y en estos días vi un reportaje donde una iglesia escuela le estaban diciendo a los niños que ya no los pueden llamar ni papá ni mamá en Estados Unidos. Las repercusiones son grandes, hermano, y mi opinión personal, no es la de Nueva Vida, es mi opinión, es que aún en nuestras iglesias no estamos asumiendo postura, mucha gente, otros sí estamos asumiendo postura, pero yo creo que una gran parte no lo está haciendo. Gracias, oyente, por estar acá. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Primeramente, veo este conjunto de situaciones y me dan ganas de cantar el corito de esta tierra bandera del fuego. Pero creo también que aunque me desagrada tanto cambio drástico, esto es la cosecha de lo que se sembró hace 40 y 50 años atrás. Estamos cosechando las consecuencias del desenfoque de la iglesia de hace 40 y 50 años atrás, que estaba demasiado pendiente de encajonar a su feligresía en vez de influenciar al mundo y tirar la raya. Pero yo tengo esperanza todavía, a pesar de que la situación no me gusta. Y es que creo que los que tenemos convicción de la palabra de Dios podemos seguir manifestándonos. Después de todo, recordemos que Noé estaba solo y Noé tuvo la razón porque él estaba con Dios. Eso es. Gracias por estar acá. Tenemos a Christine Mueller en breve. De verdad que esta situación cada día se pone más difícil y creo que nosotros tenemos que tener un compromiso de no hacernos indiferente a todo lo que está pasando. Así que de verdad tenemos un reto de cómo nos mantenemos despiertos en el espíritu, o sea, que Dios nos mantenga con los ojitos espiritualmente abiertos, porque de lo contrario, hermano, podemos endurecer el corazón, hacernos los indiferentes y como todavía tengo trabajo y como todavía básicamente mis necesidades están suplidas, la cosa no está tan mala. Yo creo que, no sé, tenemos que despertar. Oye, Juan, me pusiste a pensar, la verdad es que hubiéramos ido mucho, lo hubiéramos ido a la cámara a hablar ahí un rato. Sí, no nos vemos en ese escenario porque hay tanta gente buena que lo hace. Pero cuando Lizzy dijo, mira, no fue nadie. No fue nadie. Ni una sola empresa, ni un solo negocio, ni una sola iglesia. No fuimos, ¿no? Que No nos fuimos. va a afectar a todos. Esa ley 152 nos va a afectar a todos. Wow, man. Aparte de las peores, ¿no? Que son las 184 y 185 en este momento, pero una detrás de otra y no reaccionamos. Esto es En Ruta. Mucho contenido, o sea, no entretenimiento. Ya mismito, mucha palabra de Dios, tremenda enseñanza con Cristo.